Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a esta sesión número 17 de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahita. Es una sesión en la cual tenemos una invitada muy especial, que es la profesora investigadora de nuestra Facultad de Derecho, la profesora Aida Patricia Hernández. La profesora Aida Patricia Hernández es profesora del Departamento de Derecho Civil, del Departamento de Derecho Procesal y del Departamento de Derecho Administrativo y del Departamento de Derecho Constitucional. Creo que tiene muchos departamentos que pueden decir que tiene su maternidad, ¿no? Ante todo es una insignia de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado y es una de las mujeres lideresas de la investigación jurídica en nuestro país. Por eso para mí es un placer tenerla y que haya sacado un espacio de su tiempo para estar aquí con nosotros. La doctora Aida Patricia va a hablar de un tema que donde hacemos un punto de inflexión, porque todo el semestre hemos hablado de administración de justicia, de organización del Poder Judicial, hemos hablado de cómo se administra justicia en el contencioso administrativo. La semana pasada hablamos de la jurisdicción penal, hemos hablado de los problemas jurídicos y políticos de la administración de justicia, de los datos, pero tenemos que tener en cuenta que este año, en esta sesión vamos a hablar de la justicia arbitral. ¿Qué es la justicia arbitral? Es una de las maneras ¿qué es la justicia arbitral? Si nosotros vamos al artículo 116 de la Constitución, vemos cuál es el elenco de órganos que tienen la función de administrar justicia, la función de poder administrar justicia. Y dentro de esos tenemos hay una determinación que dice que los particulares, al final, pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, esta determinación es la determinación de conciliadores o de árbitros habilitados para proferir fallos en derecho o en equidad. Esto, como se dan cuenta, es una manera que rompe ya no dentro de la misma función rama judicial, sino que son particulares que administran justicia. Y estos particulares que administran justicia, como la doctora Aida Patricia Hernández, además de ser una de nuestras profesoras insignes de la Facultad de Derecho, ha sido magistrada auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado y ha sido abogada y consultora y árbitro. Me suena mal decir árbitra, no me suena sonoramente bonito, y es una de las mujeres árbitro más importantes de uno de los centros de conciliación más sonados, que por supuesto está aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Por qué? Porque es la capital, no porque no hayan los otros, no sean importantes. Pero, le he querido, ha trabajado ha sido asesora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y magistrado auxiliar. Y con eso, y en su calidad de profesora y experta en estos temas, he querido que nos hable sobre cuáles son los desafíos de esta justicia arbitral y cómo le va al Estado, a los intereses del Estado en esta administración de justicia por parte de los jueces. Sin más, doctora Aida Patricia, como lo dijimos en las previas de esta sesión, usted tendrá 45 minutos, una hora, y luego el público que nos acompaña virtual, que estamos 13 personas, y presencial, que alrededor estamos 15 personas, le podrán hacer algunas observaciones, comentarios, preguntas. Muchísimas gracias, Aida Patricia, y la palabra es toda suya. Muy buenas tardes, doctora Floralba. Muchísimas gracias a usted y al instituto por esta invitación tan importante para mí. Quiero presentarles excusas porque tuve dificultades para estar de manera presencial, dificultades de agenda. De verdad que presento mis más sentidas excusas por esta situación. Pero estamos listos, estamos listos. Quiero presentarles unas fichas, compartirlas que les tengo preparadas. Con ello podré manejar mejor el tiempo también. No sé si ustedes las están viendo ahí. Perfecto, doctora Aida Patricia. Bueno, vamos a hablar de arbitraje y entidades públicas. Em, para empezar, como lo dijo la doctora Rosalba, nuestro artículo 100
16 de la Constitución alude al arbitraje y habla del arbitraje como de los árbitros, como unos particulares que están investidos de la facultad de administrar justicia, en los términos que indique la ley. Por ello, la ley, en este caso, la ley 1563 de 2012, regula el arbitraje en Colombia. Este es un estatuto que se profirió para unificar disposiciones del arbitraje, no solamente respecto de entidades públicas, sino también entre privados, entre particulares. El artículo primero nos dice que el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o a aquellos que la ley autorice. Este primer inciso del artículo primero es muy importante para las entidades públicas, porque antes las disposiciones que precedieron el estatuto arbitral que hoy nos rige hablaban del arbitraje posible respecto de materias que fuesen transigibles. La palabra transacción, materia transigible, fue eliminada de la ley de arbitraje que hoy nos rige. Y eso tiene mucha relevancia a propósito del arbitraje y entidades públicas por un tema que es de la mayor importancia y es el tema relativo a la competencia para juzgar actos administrativos contractuales. Quería mostrarles además en el artículo primero que el inciso 4 alude al arbitraje con intervención de entidad pública y dice en los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo deberá proferirse en derecho. Esta norma, que es muy importante para todo lo que les he preparado para esta charla, tomen en cuenta ustedes cómo le está diciendo a los árbitros que pueden juzgar consecuencias económicas de los actos administrativos. Uno de los puntos más importantes, parece muy curioso, es saber cuándo estamos frente a un arbitraje que incorpora entidades públicas o que está relacionada con contratos estatales. Y aquí vamos a decir que hay una regulación diferenciada para arbitrajes con entidades públicas versus arbitraje sin entidades públicas. Y esto o esas diferencias son importantes porque miraremos, por ejemplo, que cuando se trata de un arbitraje con entidades públicas, el laudo debe proferirse en derecho. Hay otra modalidad de laudo, que es el laudo en equidad. Se ha hablado también del laudo en conciencia, pero este laudo no es admisible cuando estamos hablando de arbitraje con entidades públicas. Tenemos también ley de infraestructura, que establece límites para árbitros y secretarios en contratos de infraestructura, pero la misma ley de arbitraje también, dicho en palabras sencillas, una persona no puede ser árbitro en más de 5 tribunales con entidades públicas y no puede ser árbitro en más de 3 de infraestructura. Con eso se quiso salvar la dedicación que requiere un árbitro. Se creyó por la Comisión Legislativa que muchos árbitros contaban con un número de tribunales muy abundante que impedía su fiel desempeño, su eficiente desempeño, su dedicación exclusiva, y por eso, y para evitar también algunos conflictos de interés que se estaban presentando, se limitó el número de tribunales en los que pueden participar árbitros, secretarios y amigables componedores. Tenemos también que a propósito de arbitraje con entidades públicas, como lo explicaremos más en detalle ahora, existen materias con restricciones. Si bien ya la ley de arbitraje no habla de materias transigibles, vamos a ver cómo la jurisprudencia tiene sentadas posturas que limitan el arbitraje respecto de actos administrativos. Un punto muy importante. ¿Por qué hablamos de arbitraje de entidades públicas? Porque los presupuestos de la acción de lo contencioso administrativo, especialmente tiempo para presentar la demanda, legitimación en la causa por activa,
entre otros, y por pasiva, tiene regulación especial en la Ley 1437 de 2011, que tiene que atenderse de manera muy rigurosa cuando se adelanta un proceso de arbitraje con entidades públicas. Me explico. Mientras en un litigio civil comercial puede tener 5 o 10 años para tramitarse, los litigios contra entidades públicas tienen 2 años, especialmente controversias contractuales. Tenemos un término muy breve para ejercer la acción y esos 2 años se cuentan de la manera como lo establece el 164 de la Ley 1437 de 2011 y es una manera tan difícil que encontramos todavía muchísimas sentencias y laudos en los cuales se declara la caducidad de la acción. Es así que tenemos como causal de anulación de laudos haber proferido el laudo cuando había caducado la acción. Algo que podría ser tan sencillo como es contar el tiempo para demandar, no lo es. Y entonces tenemos que saber con claridad cuándo estamos frente a un arbitraje con entidades públicas para poder tener claro cuál es el tiempo que yo tengo para demandar. Algo que también es muy importante es la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Pues la ley 80 del 93 le dio capacidad procesal a las uniones temporales y los consorcios, que son sujetos de contratación estatal, de acuerdo con lo que establece el artículo 8 de la ley 80 del 93. ¿Eso que ha permitido? Que una figura que no es persona jurídica, que no es persona natural, tenga capacidad para ser parte. Entonces, si usted va a tramitar un proceso, un arbitraje con entidades públicas, la unión temporal es sujeto activo o pasivo, lo puede ser. Pero si usted va a tramitar un arbitraje que no, en donde no interviene una entidad pública, usted no puede darle legitimación en la causa a una unión temporal o a un consorcio. Tendrían que intervenir quienes integran esas figuras plurales. Ahora bien, cuando estamos en presencia de un arbitraje con entidades públicas, tenemos que involucrar, porque así lo establece la ley, al Ministerio Público, a la Procuraduría, y tenemos que involucrar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Artículo 12, inciso 3 de la Ley 1563 de 2012 dice que hay que vincular a la agencia cuando intervenga en el arbitraje una entidad pública. También es importante el régimen de impedimentos y recusaciones, que valga precisar, se reforzó con la Ley 1563 de 2012. Las causales de impedimento y recusación son las previstas en el Código General del Proceso, pero si está como sujeto demandante o demandado una entidad pública, también aplicaremos las disposiciones del CEPACA que aluden a impedimentos y recusaciones, conforme lo establece el artículo 16, inciso 3 de la Ley 1563 de 2012. En otro punto relevante a propósito del arbitraje con entidades públicas es el relativo a las medidas cautelares y su trámite. El artículo 32 de la Ley de Arbitraje establece que cuando se trata de arbitraje con entidades públicas, las medidas cautelares y su trámite se someten a lo que al respecto establece la Ley 1437 de 2011. Y por último, el tema relativo a la competencia y el trámite del recurso de anulación de laudos arbitrales y del recurso de revisión extraordinaria que procede contra la misma decisión. Esto se rige por lo que establece la ley de arbitraje que remite a la ley 1437 de 2011. Ahora bien, uno podría decir, bueno, sencillo, ¿no? Ya sabemos que hay un arbitraje distinto cuando intervienen entidades públicas, pero resulta que tenemos una controversia que no tiene respuesta unificada en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Imagínense que es muy común hoy ver cómo fiduciarias privadas que administran dineros públicos celebran contratos administrando los dineros públicos para atender necesidades colectivas, para cumplir con fines propias del servicio público. Un ejemplo, la fiduciaria Fidu Bogotá administra un patrimonio autónomo que se constituyó con dineros que están destinados a construir el acueducto de Quibdó en el Chocó. Esa fiducia, esa entidad fiduciaria, contrata a un privado a dedo para que construya el acueducto de Quibdó. ¿Y cómo les parece que ese particular incumplió?
recibió recursos públicos porque ese dinero es público y no construyó el acueducto. Tenemos una controversia de la mayor importancia, ¿por qué? Porque nos han enseñado que es contrato estatal el que celebran las entidades públicas. Y entonces resulta que la fiduciaria, Fidu Bogotá, no es entidad pública. Y el contratista, firma constructora, es un particular. Es un contrato entre privados. Por eso no se sometió a licitación de ley 80. Se celebra el contrato, se incumple. Los dineros son públicos. Vamos a estar frente a un arbitraje con entidad pública. Me van a decir ustedes, no, pero es que la fiduciaria no es una entidad pública, pero los dineros son públicos. Y el trámite de este arbitraje se sometió a las disposiciones que están en la ley de arbitraje y en la ley 1437 sobre arbitraje que involucra entidades públicas. ¿Por qué? Hay pronunciamiento del Consejo de Estado, años 2021 y 2022, sección tercera, en las cuales el Consejo de Estado dijo, mire, cuando se administren dineros del Estado con fines públicos, es procedente el arbitraje bajo la reglamentación de arbitraje con entidades públicas. Esta tesis tiene muchísimos contradictores, porque hay quienes dicen, vamos al artículo primero de la ley 1563 de 2012. Veamos cómo dice, en los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas. Una fiduciaria privada no es entidad pública y no desempeña funciones administrativas. Por tanto, ese proceso de arbitraje no debe mirar siquiera las disposiciones que regulan el arbitraje de entidades públicas. Esa es la tesis de la mayoría de la doctrina. Pero como les digo, el Consejo de Estado tiene dos providencias en las cuales ha dicho que cuando se trata de personas, así sea de derecho privado, que administran dineros públicos, que están dentro de un patrimonio afecto a satisfacer intereses públicos, a cumplir con las necesidades del orden público, que integran el patrimonio público del Estado, ese proceso de arbitraje deberá regirse por las disposiciones, por las normas que orientan el arbitraje de entidades públicas. Ahí les dejo esa inquietud, es uno de los temas más complejos que existe en Claro, este momento a propósito del arbitraje. Ahora entiendo. bien, Wow. ¿qué nos dice la norma? Pues la ley 1563, cuando usted revisa la ley de arbitraje, casi siempre habla de entidad pública. Ejemplo, artículo primero, entidad pública. Artículo 16, Estado o alguna de sus entidades. Artículo 46 dice entidad pública. Pero, por ejemplo, Ujú. cuando vamos a la ley de infraestructura 1682 de 2013, esa ley sí nos habla de contrato estatal y nos Ok. habla de entidades públicas. El gran problema está en definir si realmente el arbitraje diferenciado opera cuando se administran dineros públicos u opera cuando estamos en presencia de litigios que involucren entidades públicas. Ahí tenemos las dos posturas. Cuando somos árbitros, de hecho ahorita estamos en un tribunal de arbitraje donde hay una entidad que administra dineros públicos que es Fidubancolombia y tuvimos la discusión. Y cuando el patrimonio integrado con dineros públicos está afecto a un servicio público, sanitario y demás, la controversia se puede resolver más fácilmente. Pero como les digo, es uno de los vacíos que está generando dos tesis opuestas que tendrá el Consejo de Estado en alguna de sus providencias que unificar. Ahora bien, hablemos del otro punto que genera muchísima controversia en arbitraje con entidades públicas. Y es el que tiene que ver con perdón, un segundo, Tranquilo. el que tiene que ver con la competencia de los árbitros para juzgar la legalidad de actos administrativos. Porque es un tema controvertido. Porque antes de la ley 80 del 93, hablemos del decreto ley 150, hablemos del decreto ley 222 del 83, existía artículo que expresamente limitaba el arbitraje con intervención de entidades públicas. ¿Por qué lo limitaba? Porque se prohibía de manera expresa pactar cláusula compromisoria cuando el contrato podía ser pasible de caducidad, es decir, del ejercicio de poderes excepcionales o de prerrogativas propias de las entidades públicas en contratos estatales.
Prerrogativas clásicas que son declarar la caducidad del contrato, interpretar, modificar, terminarlo unilateralmente. Esas prerrogativas, predicables de algunos de los contratos más importantes de las entidades públicas, no admitían, antes de Ley 80, cláusula compromisoria, es decir, ni siquiera pacte el compromiso, señoras entidades públicas, porque si usted lo pactaba, se anulaba el pacto arbitral por objeto ilícito, por contrariar una norma imperativa. Pero llegó la Ley 80 del 93 y en su artículo 70 fue muy generosa. Dijo, en los contratos estatales podrá incluirse la cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de árbitros las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación y liquidación. Muchos dijeron, perfecto, ya no quedó la restricción que estaba escrita de manera expresa en los decretos, leyes anteriores a la Ley 80 del 93. De manera que muchos creyeron que ya la restricción se había suprimido. Y en el artículo 72 tampoco se habló de causal de anulación del laudo porque se incluyese la cláusula compromisoria cuando se trataba de contratos estatales pasible de poderes excepcionales. Tampoco se habló en este artículo 72 de una causal que hablara de falta de competencia del árbitro o de falta de jurisdicción, como si el legislador no estuviera pensando en la imposibilidad de que los árbitros juzgaran actos administrativos. Sin embargo, se dieron providencias en los años 2000 en los cuales el Consejo de Estado habló de la incompetencia de los árbitros para juzgar la legalidad de actos administrativos. Y lo dijo con argumentos que luego fueron retomados por la Corte Constitucional, quien estudió la constitucionalidad de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 del 93. En sentencia C-1436 del 2000, la Corte Constitucional declaró condicionalmente exequible estos dos artículos, 70 y 71, bajo el entendido de que los árbitros nombrados para resolver los conflictos suscitados como consecuencia de la celebración, el desarrollo, la terminación y la liquidación de contratos celebrados entre el Estado y los particulares no tienen competencia para pronunciarse sobre los actos administrativos dictados por la administración en desarrollo de sus poderes excepcionales. La Corte Constitucional invocó sentencias de la sección tercera del Consejo de Estado, en las cuales propuso especialmente tres argumentos. ¿Qué dijo la Corte? La Corte dijo, mire, no es procedente que los árbitros juzguen actos administrativos porque la materia que se puede someter al arbitraje tiene que ser una materia transigible. Y es claro que el ejercicio de una potestad legal de las entidades públicas es una materia no transigible, es una materia que no se puede someter al juzgamiento de particulares. En particular, los actos administrativos de caducidad, terminación, interpretación, modificación unilateral, los que expidan las entidades públicas en ejercicio del interés general. Dijo además la Corte Constitucional que el artículo 237 de la Constitución le dio una facultad exclusiva y excluyente al juez de lo contencioso administrativo para suspender provisionalmente la actos administrativos. Que si quienes están habilitados para suspender actos administrativos es el juez natural, no puede extenderse esa competencia a los árbitros. Esta providencia de la Corte Constitucional, noten ustedes, es anterior al actual Estatuto Arbitral, Ley 1563 de 2012. Y esta sentencia C-1436 de 2000 tiene argumentación que se nutre de lo que para entonces estaba diciendo el Consejo de Estado.
lo que decía el Consejo de Estado aplicando el decreto ley 222 del 83 y lo que dijo el Consejo de Estado con la ley 80 del 93 ya vigente, desde la perspectiva de que esa materia no es transigible, porque en ese momento el decreto ley que regulaba el arbitraje hablaba de materias transigibles. ¿Qué está pasando? Que ya hoy tenemos una ley 1563 de 2012 y tenemos una materia que se puede llevar a los árbitros que no dice materia transigible, dice asuntos de libre disposición, dice asuntos que la ley autorice. Y tenemos la ley misma 1563 de 2012 que le dijo a los árbitros, como les mostré hace un momento, es posible juzgar los efectos económicos de los actos administrativos. Resulta que con posterioridad a esta sentencia de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado empezó a modular su jurisprudencia. Si bien en aplicación de la causal cuarta del artículo 72 de la ley 80 al 93, el Consejo de Estado juzgó laudos arbitrales y a pesar de no contar con una causal que le dijera anule el laudo por falta de competencia, encontró que la causal cuarta del artículo 72 que hablaba de incongruencia le daba la posibilidad de anular laudos que tocaran actos administrativos. Y así lo hizo en varias sentencias. Aquí les dejo algunas referencias, como una sentencia de agosto de 2001, otra sentencia de, agosto, de junio de 2002, en donde el Consejo de Estado incluso llegó a decir que no podía tocarse ningún acto, ni siquiera el de liquidación unilateral. Y tengan en cuenta que el acto de liquidación unilateral no está dentro del artículo 14 de la ley 80, que alude a los poderes excepcionales. Entonces, llegó una sentencia que marcó un punto importante, y es esta sentencia 19333 del 2002, en la que el Consejo de Estado nos dijo, oigan, el acto de liquidación unilateral es verdad, se profiere en ejercicio de una función administrativa, porque así lo dice el artículo 60 de la ley 80 del 93. Pero hay manifestaciones contenidas en el acto de liquidación unilateral que no son acto administrativo. Por ejemplo, las cifras, los acuerdos entre las partes, el resumen que contiene el acto de liquidación unilateral, ese no es acto administrativo, lo dijo el Consejo de Estado en esta sentencia 19333, que fue abriendo el camino para que el Consejo de Estado aceptara competencia arbitral para pronunciarse sobre aspectos económicos de los actos administrativos. Y esta tesis cobró mayor valor en sentencia como esta de marzo de 2008, y especialmente en esta sentencia del 10 de junio de 2009, en las cuales el Consejo de Estado dijo, propuso dos tesis muy importantes, las afianzó. Una, los únicos actos administrativos cuya legalidad no puede juzgar el árbitro son los que se profiere en ejercicio de las facultades que están previstas en el artículo 14 a 19 de la ley 80 del 93. Interpretación, modificación, terminación, caducidad, reversión, sometimiento a leyes nacionales. Dejó a salvo la competencia de los árbitros para juzgar actos como la liquidación unilateral, como la terminación unilateral por ilegalidad, actos administrativos contractuales que en la jurisprudencia clásica del Consejo de Estado no podían ser tocados por los árbitros. Ahora bien, en esta sentencia de Mauricio Fajardo, ponente, también dijo el Consejo de Estado que podrían los árbitros juzgar legalidad de actos administrativos contractuales. El panorama estaba así, hasta que llegó la ley 1563 de 2012, que abrió la puerta y dijo, mire, los árbitros pueden juzgar consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales. Y entonces, ¿qué dijo la doctrina? ¿Qué dijeron los árbitros? ¿Y qué tesis estaba vigente hasta el 14 de marzo de 2024? Los árbitros estaban conociendo de litigios en donde podía incluso juzgarse la legalidad de actos que fuesen proferidos
por fuera de las facultades previstas en los artículos 14 a 19 de la Ley 80. Segundo, estaba claramente definida la competencia de los árbitros para juzgar los aspectos económicos de los actos administrativos. Pero, ¿qué pasó el 14 de marzo de 2024? El Consejo de Estado, sección tercera, profirió una sentencia de unificación, que para muchos es una sentencia que no fue de unificación, porque tuvo cuatro salvamentos de voto, fueron 5-3, con 4 aclaraciones de voto, en los cuales el Consejo de Estado dijo lo siguiente: es inescindible del estudio de la legalidad de un acto administrativo de modificación unilateral del contrato, la legalidad. Es inescindible la materia legalidad del acto versus aspectos económicos del acto. ¿Qué dijo el Consejo de Estado? Dijo, es imposible pronunciarse sobre aspectos económicos de la modificación unilateral sin tocar la decisión de modificar unilateralmente un contrato. De manera que entendió procedente en escenarios como estos la nulidad de un laudo que toque aspectos económicos de el acto administrativo que materializa el ejercicio de prerrogativas contractuales de las entidades públicas, en el entendido de que es imposible escindir las dos materias. Para muchos, el Consejo de Estado desatendió lo que prevé el artículo primero de la Ley 1563 del 2012, que faculta expresamente a los árbitros para tocar, pronunciarse, valorar aspectos económicos de los actos administrativos que se profieren con ocasión de la actividad propia del Estado. El Consejo de Estado, con esto, cerró la puerta al trámite de numerosos procesos de arbitraje, porque es muy común que en desarrollo de un contrato estatal se profieran actos administrativos en ejercicio de las prerrogativas del artículo 14 y siguientes, en ejercicio de prerrogativas tales como las previstas en el artículo 45, 60 de la Ley 80. De manera que para muchos esto puede ser un golpe mortal al arbitraje con entidades públicas. Y este pronunciamiento del Consejo de Estado motivó una tutela que en este momento está siendo estudiada en la Corte Constitucional. Se adelantaron y se están adelantando en valoración de conceptos de la doctrina de académicos, de árbitros, de universidades sobre el tema antes de tomar la decisión. Es un tema que puede cambiar si la Corte Constitucional decide retomar lo que se expuso en la anterior sentencia 1436 de 2000. Pero hay quienes dicen que es una oportunidad de oro para que la Corte Constitucional actualice su postura, toda vez que las restricciones que se adoptaron en la sentencia del 2000 se dieron cuando estaba vigente un estatuto arbitral anterior que no autorizaba el uso del arbitraje para estas materias. Y como quiera que en ese contexto habían decretos como el 222 del 83 que proscribía el pacto de compromiso cuando se concurriera con las cláusulas excepcionales contractuales. ¿En qué estamos en el punto? Estamos a espera de que la Corte Constitucional se pronuncie. Las salvedades relevantes de la sentencia del 14 de marzo de 2024 se sustentan primero en que no existe una prohibición legal para que un tribunal de arbitraje se pronuncie sobre la legalidad de los actos administrativos contractuales en ejercicio de facultades excepcionales. Por el contrario, tenemos el artículo 1 de la Ley 1563 que habilita a los árbitros para conocer de los aspectos económicos de esos actos administrativos. Segundo, la regla de unificación permitiría que en la práctica la entidad, al expedir un acto administrativo contractual excepcional, derogara el pacto arbitral.
lo cual iría en contra de esas reglas de conservación e interpretación de los contratos estatales. Y lo último es que quienes salvaron el voto dijeron no hay cosa juzgada constitucional, porque la sentencia 1437 de 2000 se sustentó en normas que ya fueron derogadas. Ahora bien, está a espera la comunidad arbitral que se pronuncie la Corte Constitucional en la confianza de que prevalezca la norma constitucional, artículo 116, en la cual se habilita a los particulares para que ejerzan función de administrar justicia en los términos que indica la ley. Y como la ley 1563 de 2012 dijo, juzguen aspectos económicos de los actos administrativos, se entiende la puerta abierta para que los árbitros lo puedan hacer. Esta postura, además, fue respaldada por la ley que regula infraestructura en Colombia, porque esa ley también abrió la puerta para que se tocaran los efectos económicos de los actos administrativos contractuales. Este segundo aspecto, como les digo, ha puesto trabas y ha limitado el acceso al arbitraje para juzgar litigios de las entidades estatales. Y por último, quería contarles un poco sobre lo que está pasando con el recurso de anulación y sus desarrollos jurisprudenciales en el Consejo de Estado. ¿Por qué? Primero porque cuando se trata de recurso de anulación y acto administrativo, pues hasta que la sentencia de unificación o mientras la sentencia de unificación esté vigente, vamos a ver cómo prosperará el recurso de anulación en esas condiciones, siguiendo el precedente que en este momento está vigente y que es esa sentencia de unificación de marzo de 2024. Lo segundo, hemos notado que en el recurso de anulación, el Consejo de Estado le ha dado una interpretación extensa a la causal prevista en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. ¿Por qué? Porque ahí se habla del laudo en conciencia. Y el laudo en conciencia, había dicho clásicamente el Consejo de Estado, solamente se configura cuando los árbitros se apartan del derecho al proferir el laudo. Y apartarse del derecho es no aplicar la ley pertinente, no valorar las pruebas o no interpretar las normas aplicables a un caso concreto. Ese artículo, esa causal número 7, laudo en conciencia, se ha interpretado de una manera extensiva por el Consejo de Estado al punto de anular laudos arbitrales cuando se tienen diferencias de interpretación con la que adopta el Tribunal de Arbitraje. Entonces, si bien se dijo, un laudo en conciencia es el que se aparta totalmente del conjunto normativo, es el que se aparta del derecho urgente aplicable al caso concreto. Estoy con la vía de la causal de la conciencia. El Consejo de Estado se ha convertido muchas veces en un juez de segunda instancia que anula el laudo cuando difiere de la manera como el Tribunal de Arbitraje resolvió los problemas jurídicos que se le plantearon. Tenemos también otras dificultades que tienen que ver con la tutela. Clásicamente se usó la tutela contra la sentencia que resolvía el recurso de anulación. Y el laudo, entonces usted veía que se promovía la acción de tutela contra la sentencia que negó la anulación y contra el laudo. Y era objeto de análisis el laudo más la sentencia. Pero estamos viendo hoy que se promueven tutelas contra el auto que niega la acumulación de dos procesos de arbitraje, porque la parte cree que debió acumularse, que dos procesos de arbitraje debieron acumularse. Como se negó la acumulación mediante un auto pasible de reposición, vámonos por tutela. El auto que fija honorarios, vámonos por tutela. Y entonces usted encuentra que una de las bondades del arbitraje, que es la celeridad, que es tramitar un proceso en un tiempo mínimo, se está dilatando.
porque hay que esperar a que los jueces de tutela se pronuncien antes de continuar con el proceso. Y entonces estamos viendo, como les voy a mostrar ahorita, unos cuadritos de demoras que tenemos en los procesos de arbitraje, cómo se están extendiendo de manera inusitada los procesos arbitrales. Justamente porque se está promoviendo la tutela como un camino para llevar a una especie de segunda instancia decisiones de trámite. No son decisiones de fondo, no son esas causales que ha elaborado con tanto juicio la Corte Constitucional para que proceda la acción de tutela contra decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada, como puede ocurrir con un laudo que está ejecutoriado y contra el que ya se agotó incluso un recurso de anulación o de revisión. Estamos viendo abierta la puerta de la acción de tutela contra autos de trámite, contra esos autos que se refieren al desarrollo de un proceso arbitral, justo cuando alguna de las partes no está de acuerdo con esa decisión. Ahora bien, quería mostrarles cómo hay quienes pueden decir que hoy el arbitraje está en crisis y esa crisis se manifiesta en la reducción de litigios que se están llevando al conocimiento de árbitros. Estas cifras las tomé del sistema de información de la conciliación, el arbitraje y la amigable composición del Ministerio de Justicia y del Derecho. Aquí podemos ver cómo el comportamiento del arbitraje, no solamente con entidades públicas, sino también con particulares, ha sufrido una gran disminución. Eso por un lado. Esa disminución lo que está revelando que ya no se acude al arbitraje cuando hay entidades públicas de por medio, tiene mucho que ver con lo que veíamos, acto administrativo contractual y arbitraje. Tiene además mucho que ver con el auge que hoy tiene la amigable composición. Ustedes sabrán que la amigable composición es un mecanismo alterno de solución de conflictos mucho más barato y mucho más rápido. Se somete a un panel de expertos llamados amigables componedores la diferencia que se suscita en ejecución de un contrato para que esos amigables componedores tomen una decisión que hace tránsito a cosa juzgada. Entonces, lo que estamos viendo son cláusulas compromisorias en las cuales se dice, surge la diferencia, se debe intentar un arreglo directo sometido a este trámite. Agotado el arreglo directo sin resultados favorables, se podrá acudir a la amigable composición. Una vez los amigables componedores deciden si las partes encuentran desacuerdo frente a la decisión de los amigables componedores, podrán proponer la nulidad de la decisión de los amigables componedores ante árbitros. Entonces, mire cómo la materia que se está llevando a los árbitros pasa primero por dos filtros. Un arreglo directo, si fracasa, amigable composición. Si no están de acuerdo o creen que hay vicios en la decisión del amigable componedor, llevamos solo la decisión de los amigables componedores a arbitraje. Entonces, el espectro que tenían los árbitros, que era mucho más amplio antes, ahora se está viendo reducido a analizar la legalidad, ilegalidad, la nulidad de la decisión de los amigables componedores. También ha contribuido a la no, digamos, a no acudir con la misma frecuencia al arbitraje, los costos. También sabemos que había unas directivas presidenciales en este gobierno que desincentivaron el acudir al arbitraje que involucra entidades públicas. Y vimos también que hay un desinterés por la demora. Una de las bondades, decíamos, de acudir al arbitraje es la celeridad. Son los tiempos más cortos. 3 personas o una persona árbitro dedicada exclusivamente o dedicada con mucho rigor a resolver un litigio. Pero estamos viendo cómo se han dilatado los tiempos y se advirtió ya hay diagnóstico que la etapa inicial, antes de la primera audiencia, que es la audiencia primera de trámite, se están demorando 1 año, 2 años, porque la ley no estableció un límite. El límite de los 6 meses de duración del proceso de arbitraje se cuenta desde la primera audiencia de trámite. Pero desde que se presenta la demanda de arbitraje hasta la primera audiencia de trámite puede pasar 1 año o 2 años. Ejemplo, se
presenta la demanda, se admite la demanda, se notifica y se corre traslado, se presenta demanda de reconvención, se admite, se notifica, se corre traslado. Y de aquí que usted hace todo ese trámite inicial, pasan varios meses. Segundo, se fijan honorarios porque fracasa la conciliación. Hay 10 días para pagar y ahora es costumbre de las entidades públicas también pedir la suspensión porque están consiguiendo los dineros, porque están consiguiendo los recursos, porque no los tienen. Y piden suspensión por un mes, por 2 meses, por 3 meses, por 4 meses. También ocurre en esta etapa anterior a la primera audiencia de trámite que se intentan tutelas, como la que les conté, contra un auto que había negado la acumulación de un proceso de arbitraje. Mientras se tramitó la tutela en primera instancia y segunda instancia, que fue al Consejo de Estado, pudo pasar 6, 8 meses. Entonces estamos viendo una etapa anterior a la primera audiencia de trámite que puede durar entre 1 y 2 años, lo que va en contra de una de las bondades del arbitraje, que es la celeridad. Aquí también entonces les dejo cifras donde nos muestran, por ejemplo, que en el 2024, más de un año completo, solamente en 39 procesos, pero menos de una semana 133, menos de un mes 25, entre 1 y 3 meses 56. Y es que están terminando anticipadamente algunos trámites porque no pagan. O no paga el contratista o no paga la entidad pública que es convocada en las más de las veces. Ahí les dejo la experiencia en cuanto a duración, año 2024, año 2023. Y ¿por qué están terminando de manera normal los procesos de arbitraje? Porque no hay pago de honorarios y gastos. 94 en la experiencia del año 2024. Porque hay acuerdo extraprocesal, lo cual es muy favorable, porque son plausibles tanto el arbitraje como la amigable composición como la conciliación. Y se ha entendido que cuando usted logra una conciliación ante árbitros, usted logra la bendición de su acuerdo con todas las consecuencias de una sentencia o de un laudo. Ese tránsito a cosa juzgada presta mérito ejecutivo. De manera que es interesante ver cómo se acude al arbitraje, se logra la conciliación, se somete al conocimiento de los árbitros esa conciliación y el proceso termina anticipadamente. Algo que yo considero es favorable es con gestión de la Administración de Justicia. Bien puede terminar por rechazo de la demanda. Hay muchos que no manejan la técnica, hay muchos que no manejan los presupuestos de la acción y se rechaza la demanda, que la demanda no se presenta en tiempo o porque la cláusula compromisoria no comprende la materia que se pretende llevar ante árbitros, etcétera. También se ha retirado la demanda en algunos casos, no hay acuerdo o acuerdo total. Por último, quería contarles que otro de los temas muy, pero muy controvertidos en el arbitraje, no solamente en el arbitraje que involucra entidades públicas, es el que tiene que ver con la responsabilidad por el error en el laudo arbitral. Ustedes saben que podemos hablar, según el artículo 90 de la Constitución, de la responsabilidad del Estado por el daño antijurídico que cause cualquiera de los órganos del Estado a través de sus agentes. Y ya sabemos que esos órganos del Estado pueden ser de la rama legislativa, de la rama ejecutiva, de la rama judicial, el órgano que integra el gran concepto Estado. Pues resulta que ya tenemos pronunciamiento del Consejo de Estado 2021 y pronunciamiento de la Corte Constitucional del 2022, en los cuales, con fundamento en lo que establece el Estatuto de la rama judicial, Ley 270 del 96, se afirma que el error en el laudo arbitral que genere un daño antijurídico configura la responsabilidad patrimonial del Estado, porque los árbitros ejercen función jurisdiccional y porque expresamente la Ley 270 del 96 trata a los árbitros como agentes que administran justicia. De manera que el daño que se cause con un laudo arbitral ha permitido hablar de responsabilidad del Estado. Hay gran parte de la doctrina y muchos miembros de la comunidad del arbitraje en Colombia que se oponen a esta tesis, que es del Consejo de Estado compartida por la Corte Constitucional. Ellos consideran que el árbitro es escogido por las partes, quienes deciden sustraer su litigio del juez natural, quienes acuden a centros de conciliación que tienen naturaleza privada
que elaboran listas de acuerdo con sus estatutos sin intervención del Estado y que por tanto no habría manera de vincular el proceder de los árbitros con el Estado. Pero el Consejo de Estado y la Corte Constitucional se sustentan en la Ley 270 del 96 para decir los árbitros ejercen función jurisdiccional, el laudo equivale a una verdadera providencia judicial, de manera que el daño que se pueda causar con un laudo arbitral será imputable al Estado, quien podrá repetir contra el árbitro si se demuestra que éste obró con dolo o culpa grave. De esta manera, tratando de cumplir un poco el tiempo, les presento algunas ideas relacionadas con el arbitraje, entidades públicas, arbitraje y litigios relacionados con el contrato estatal. Hay un punto que me encanta, que da para otra intervención, y tiene que ver con un problema jurídico y es el siguiente. ¿Será que se pueden llevar al arbitraje litigios que no sean meramente contractuales? ¿Será que podemos llevar al arbitraje litigios propios de la reparación directa, responsabilidad extracontractual? ¿Será que podemos llevar al arbitraje litigios, por ejemplo, relativos a la responsabilidad médica, hospitales públicos, pacientes? Mi respuesta es que sí se puede. ¿Por qué se puede? Porque, como vimos, la ley de arbitraje permite acudir a este mecanismo alterno de solución de conflictos cuando se trate de asuntos de libre disposición. Y nada obsta para llevar al arbitraje tema propio de la responsabilidad extracontractual del Estado. Vamos a encontrar problemas si queremos llevar a arbitraje responsabilidad precontractual, por ejemplo. Porque si hay un acto administrativo de por medio, pues nos vamos a encontrar una controversia a propósito de si el árbitro puede o no puede tocar ese acto administrativo, como lo estamos viendo. Pero hay litigios precontractuales, por ejemplo, cuando una entidad pública adjudica un contrato y no lo firma, nunca lo firma y le causa un daño al adjudicatario, la lesión del derecho a ser contratista. A mi juicio, ese litigio se puede llevar ante árbitros. Los árbitros podrían estar mirando el comportamiento de una entidad que adjudicó un contrato y nunca lo firmó. El daño que padece ese sujeto, la lesión de su derecho a ser contratista. ¿Cómo podemos hablar de perjuicios materiales en ese escenario? Materia perfectamente pasible de arbitraje. Y lo mismo puede ocurrir con esos eventos propios de la responsabilidad médica, porque encontramos muchos litigios propios de la responsabilidad médica que se llevan ante los jueces administrativos y que perfectamente podrían llevarse ante árbitros siempre y cuando se hiciera un compromiso, porque ustedes saben que el pacto arbitral tiene dos formas, la cláusula que está en un contrato y el compromiso, que es ese documento independiente por medio del cual las partes deciden someter su diferencia ante árbitros. Hay quienes dicen las entidades públicas no van a querer llevar esto ante árbitros porque es que las entidades públicas no tienen dinero, presupuesto para pagar estas condenas. Y entonces, ¿qué afán tienen de llevar el proceso a un arbitraje, sabiendo que el arbitraje dura mucho menos que un proceso que se surte ante un juez natural? Por eso vemos que hay renuencia desde el punto de vista práctico para llevar este tipo de litigios ante los árbitros. De esta manera terminamos esta primera parte, doctora Rosalba. Quedo muy pendiente de las preguntas, inquietudes, complementos que requieran. Muchísimas gracias, Aida Patricia, por esa exposición. No me cambies el nombre, mi nombre es Floralba, no Rosalba, no te preocupes. Ay, perdóname, siempre nos pasa lo mismo, perdón. No te preocupes, no te preocupes. Como sé que es con cariño, no lo tomo. Bueno, muchísimas gracias. Como ven, la doctora Aida Patricia nos ha hecho una exposición muy completa sobre los puntos de relevantes con el arbitraje, arbitraje con entidades públicas, sobre esas dos posturas que se tienen y ese punto de ese punto de quiebre que puede haber antes de la ley 1563, después de la ley 1563 y la evolución de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. A mí me gustaría que ella nos contara luego en esta segunda ronda cuál es su posición. Yo me imagino que o sea, ya la digo, pero quiero oírla como cuál cree usted que es la posición que debería adoptar la Corte Constitucional de estar en consonancia con esta nueva forma de entender. Pero quisiera recordarles
toda la exposición de la doctora Aida Patricia me vino a la memoria esa sesión con el doctor Alberto Montaña Plata. Y él planteaba una cuestión absolutamente básica, pero importantísima, y es ¿por qué tenemos que tener algo distinto cuando el sujeto es el Estado? Y fíjense todo lo que ha planteado la doctora Aida Patricia, es decir, si la Constitución establece una manera y una determinación de que en algunas partes que se pueden puede haber particulares que son árbitros que administren justicia. Y esa administración de justicia puede hacerse cuando haya entidades públicas. Y fíjense lo importante, obviamente pensando porque un particular no es lo mismo que un Estado, pero el Estado también tiene los intereses generales, el orden público, la moralidad administrativa, los principios que rigen la función administrativa. Pero es importante tener en cuenta que al final un árbitro es un particular que tiene investido de todas las competencias y las capacidades, que está circunscrito, que por la honorabilidad, por el buen desempeño de sus funciones o porque pasa por los filtros de los centros de conciliación y arbitraje que existen en el país para poder ejercer esa función, y tiene toda la determinación. Una segunda cuestión que quisiera obtener como a manera de sugerencia para ahondar de la doctora de Patricia es sobre cuando uno está ante un juez tiene que plantear una serie cuando el juez se puede enfrentar a situaciones que afecten su objetividad y su imparcialidad, como son los temas de los llamados conflictos de intereses. El juez debe declararse impedido, el juez puede ser sujeto también de recusación. Pero me llama la atención que en materia arbitral, los árbitros tienen una cuestión aún que va más amplia que el simple conflicto de intereses, y es el llamado deber de revelación. Me gustaría que también tener algunas observaciones sobre este tema de lo que ha planteado la doctora Aida Patricia. Y por último, una cosa es, al Estado, o sea, ¿qué tan cierto es o qué tan cierto por su experiencia, por su trabajo en el Consejo de Estado y por su trabajo como árbitro, qué tan cierto es? Porque pareciera que, como ella lo planteó en su exposición, este gobierno ha determinado unas directivas en las que, poco puede decir, sataniza el tema del arbitraje para el tema de entidades públicas, como dando a entender que es mejor que se vaya por la administración de justicia, eh, digamos, los jueces tradicionales, que ordinaria no, porque puede ser lo bueno, administración de justicia. Y que en lo de los árbitros pareciera que estuviera un poco como un hálito de, 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 de sesgo, que al Estado le vaya mal, que al Estado le va mejor con la función, que los intereses del Estado son protegidos mejor por los jueces propiamente dichos que por los árbitros. Pareciera que ese es el mensaje que se quiere mandar. Entonces, muchísimas gracias, doctora Aida Patricia. Por supuesto, quedaron abiertas muchas aristas para unas nuevas cátedras, pero ahora yo quisiera darle la palabra, si le parece bien, doctora Aida Patricia, a algunas personas que quieren hacer unas preguntas, y luego usted las contesta, no particular, no de manera, no pregunta-respuesta, sino si le parece bien, para darle un poco de descanso a su garganta, si le parece bien, recogemos un grupito de preguntas y luego usted la resuelve. ¿Listo? Perfecto. La doctora Andrea Robles, tiene la palabra Andrea Robles, profesora del Departamento de Derecho Constitucional, y luego Santiago Arias. ¿Quién más tiene la palabra? El doctor Héctor Vargas, y no sé si en el chat, pero ya hay. Doctora Andrea, la palabra es toda tuya. Buenas tardes, doctora Aida Patricia. Ella te Buenas ve. tardes. Hola. Yo tengo dos preguntas. La primera, desconozco muchas normas de los amigables componedores, pero sé que no necesariamente son abogados, fallan en equidad. Pero mi pregunta es clara. Luego, esa decisión que toman los amigables componedores pueden ser objeto de revisión del arbitraje, que tiene que fallar en derecho.
¿sí? En ese sentido, me imagino que lo que se... Perdón una precisión, Andrea. Cuando se trata de amigables componedores que se pronuncian sobre diferencias que provienen de contratos estatales, lo hacen en derecho. Ok, Ok, en derecho. exacto. Puede ser técnico, cuando es una materia meramente técnica y se la llevan a los ingenieros, es que tenemos un problema de suelos, de estructura, de cimentación, puede haber arbitrajes técnicos meramente técnicos. Pero lo que estamos viendo en la práctica, en este momento estoy en 5 paneles de amigable composición, son temas que involucran aspectos técnicos y jurídicos. Entonces, las cláusulas compromisorias generalmente dicen 2 abogados y un técnico. Y el técnico tiene que ser ingeniero de aguas, si estamos hablando de acueducto, ingeniero civil, si estamos hablando de construcción. Entonces, tiene un componente técnico la decisión de amigables componedores y tiene un componente jurídico muy importante también. Ujú. Usted me contestó la pregunta sin yo haberla formulado correctamente, pero era esa. Precisamente que al tratarse de problemas jurídicos, muchas con trascendencia jurídica, muchas veces, ¿cómo no se le iba a exigir que en la amigable composición existiera la parte jurídica? Y de ahí la pregunta sobre la obligatoriedad del precedente administrativo y constitucional en fase de arbitraje. Es decir, yo entiendo que una de las causales por las cuales uno puede tutelar una decisión es el desconocimiento del precedente constitucional. ¿Cómo está hoy en día? El arbitraje pues administra justicia, el derecho aplicable es el ordenamiento jurídico, y entendiendo la fuerza del precedente, ya como una fuente directa de derecho, ¿cómo está hoy en día, digamos, el estado del arte frente al precedente tanto administrativo como constitucional en el arbitraje? Muchas gracias, Andrea. Santiago, Gracias. Arias. Yo tengo una pregunta, bueno, tengo 3 preguntas en realidad. La primera de ellas es que con respecto a la tutela que nos comentaba, pues después de los desafortunados eventos del 2024, mi pregunta está más encaminada, es si usted considera que dependiendo de lo que se diga en la tutela, se le pueda quitar el atractivo de tal manera que muera el arbitraje con entidades públicas en Colombia, en la medida de que pues al final resulte muchísimo mejor pues irse por la administración pública, pues por ese tipo de jurisdicción, en la medida de que no se considera de ninguna manera atractivo, ya que no hay límites, sino hay ninguna motivación, y antes se consideraría peligroso acudir al arbitraje con respecto a la contratación estatal. La segunda es que sí se podría hablar de un abuso en la acción de tutela precisamente en los temas arbitrales, cuando cuando se presenten estas tutelas frente a los actos de trámite que no tienen situaciones jurídicas, pero simplemente por lo que te haya seguido, yo presento una tutela en contra de él. Entonces, ¿se puede hablar de un abuso de esta figura o no? Y la última es respecto a los patrimonios autónomos. ¿Cuál es la metodología cuál es la metodología responsable para yo poder determinar quién es el legitimado por pasiva en los temas de las uniones temporales o los patrimonios autónomos, para mirar efectivamente quién fue el dañado, para no ir a presentar una acción? Dañado. Sí, puede ser quién es el legitimado. Vale, ¿ya, Santiago? Sí, sí. Muchísimas gracias, Santiago. Profesor Héctor Vargas. Gracias por regalarnos estos 2 minutos tan importantes en un tema que es bastante controversial. En efecto, yo creo que el arbitraje, toda su historia, no está nada fácil. Ha sido un mecanismo que siempre ha tenido muchas críticas, y que es una crítica en el mundo entero si el arbitraje puede o no tener competencias para lo que es relacionado con el Estado. Creo que ahí hay una conflictividad. Yo creo que todos sitios de conflictos, y siempre que nos preguntamos cuáles son los operadores jurídicos que tienen que intervenir en conflictos, qué tipo de conflictividad existe y cuál es la mejor manera de resolverlo. Y en efecto, absolutamente toda la comunidad jurídica tiene una queja constante y permanente, y es la mora judicial. Y la mora judicial la hemos estado tratando de resolver, tratando de quitarle al Poder Judicial la carga tan que tiene. Y eso obviamente viene a producir unos efectos
muy importantes. Hoy en día las superintendencias tienen competencias, las consejerías de familia, el Poder Ejecutivo debe tener asumiendo una competencia que es propia del Poder Judicial. Esa misma discusión existe en Estados Unidos o en Francia. En el caso arbitral, a mí me preocupa muchísimo nos plantea un panorama de obstáculos muy fuerte y mientras tanto la comunidad jurídica sigue sin brindar unas respuestas oportunas y eficientes para la conflictividad. Yo creo que una de las razones que más afectan o que más rechazo me genera en el hecho de que, es el hecho de que existan unos ámbitos que sean particulares moral. Yo quiero preguntarle a usted, en su conocimiento que tiene, acerca de la calidad de los áudios, de los requisitos que tienen los centros de arbitraje para recibir personas de estas calidades de foro. Un arbitraje de hace unos años del distrito, una de las partes del centro de por el tema de Doña Juana, hubo un cambio de nadie, por ejemplo, que fue señalado de un árbitro muy controvertido que iba a ganar la. Y también es conocido que dentro de los arbitrajes hay personas que están en las listas de trabajo. Pues. No he visto yo que haya investigaciones acerca de trabajo de los árbitros en los tribunales, investigaciones disciplinarias con respecto a su trabajo. Yo quisiera, doctora, que usted nos contara un poco acerca de cómo es ese pequeño mundo en el que se mueven los árbitros, para poder un poco entender las críticas que dice la comunidad jurídica frente a esa institución. Muchísimas gracias, Héctor, por esa intervención y esas preguntas. No tengo ninguna mano más alzada, entonces, doctora Edia Patricia, le vuelvo a dar. Yadira, aquí aparece Yadira Castillo. Yadira Castillo, Yadira Castillo tiene la mano alzada. Sí, Yadira Castillo en participantes tiene la mano alzada. Ya le habilitamos el audio y el video, si a bien tiene conectarse. Yadira. Sí, aquí estoy. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente. Muy buenas tardes. La palabra es tuya. Gracias. Muy buena tarde para todos. Tengo 3 preguntas. 2 de ellas están relacionadas con la arbitrabilidad de los actos y la tercera con el trámite como tal del arbitraje. Sobre la arbitrabilidad, teniendo en cuenta el limbo jurídico que ahorita existe, mi pregunta es, ¿qué debería hacer un tribunal si se enfrenta a un pacto arbitral en el cual hay un acto administrativo de por medio que tiene que ver con el ejercicio de facultades excepcionales? Entonces, pues aparentemente tendría que ver solo con los aspectos o las consecuencias económicas, pero como lo dijo el Consejo de Estado, es inescindible el análisis como sustancial del asunto económico. Entonces, ¿qué debería hacer ese tribunal? Esperar a que la sentencia de la Corte Constitucional salga y entonces negar competencia, porque precisamente en un futuro puede verse afectada la legalidad de la decisión. Y si es así, ¿podría la parte afectada invocar una denegación de justicia eventualmente? Mi segunda pregunta es, ¿por qué el Consejo de Estado tiene tantas prevenciones sobre el alcance de las competencias de los tribunales, sobre el ejercicio de las facultades excepcionales por parte de la administración? O sea, porque cuando, ya como usted muy bien lo dijo, tenemos la ley 1563 del 2012, eh, la cual en su artículo primero dice que los árbitros están, y también la Constitución en su artículo 116, que dice que los árbitros están facultados para administrar justicia en los términos que dice la ley, y de hecho la misma ley 1563 respalda lo que dice la Constitución en el 116. Y finalmente, en lo que tiene que ver con el trámite, mi pregunta es si debería o no
establecerse unos honorarios para los árbitros cuando el caso llega a una conciliación antes de esa primera audiencia de trámite, porque como ya sabemos, hay varias etapas que realmente requieren tiempo y que me imagino que cuando se fija esa audiencia de conciliación, creo que es técnicamente, pues los árbitros tienen que sentarse, leer el expediente para poder llegar y formular eventuales fórmulas de arreglo. Ujú. Gracias. Muchísimas gracias, Yadira. No, ahora sí, la palabra, no tengo a nadie más, ¿verdad, Adri? ¿Me verifica? No, no tengo a nadie más. Doctora Aida Patricia, de nuevo, la palabra es toda suya. Muchísimas gracias. Quería antes contarles lo siguiente. Hay un tema que está vinculado a las preguntas que me hicieron a propósito de arbitraje y acto administrativo. Y es que ustedes pueden creer que no hay uniformidad en la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre qué es acto administrativo y qué no lo es en una resolución. Me explico. Ustedes van a encontrar la resolución por medio de la cual se liquida unilateralmente un contrato. Y una parte de esa resolución es un resumen del contrato, es como una hoja de vida. El contrato se adjudicó, se celebró, se inició, todo. Luego, las partes llegaron a este acuerdo. La entidad le va a pagar 20 millones por mayores cantidades al contratista. Y eso va a quedar en la parte resolutiva. La entidad reconoce que le debe 20 millones al contratista por mayores cantidades. Ese reconocimiento que queda en la parte resolutiva es acto administrativo. Es una decisión unilateral cuando hubo un acuerdo entre las partes y la entidad dijo yo le voy a pagar 20 millones de mayores cantidades, usted me las probó, usted me las entregó, entonces la recibí. Porque es que la opción jurisprudencial que encontramos, sentencias del año 92, sentencias del año 93 del Consejo de Estado, donde dijo, mire, no todo lo que está escrito es acto administrativo. Hay pronunciamiento del Estado contratante que no implica el ejercicio de un poder unilateral, de una prerrogativa, de una función administrativa, con todos los requisitos de un acto administrativo. Ustedes saben que yo aprendí muchísimo con ese libro tan maravilloso de nuestro profesor Santofimio sobre la teoría del acto administrativo, cuáles son los elementos esenciales. Entonces, les hago un ejemplo. Un contratista le dice, mire, es que no tengo hierro de 7 pulgadas rosado. ¿Sí? Perdóneme, doctora Aida Patricia, es que me gustaría que otra vez volviera a repetir porque al principio que estaba diciendo unas cosas muy interesantes sobre la falta de unificación, el Consejo de Estado sobre lo que es un acto administrativo, el duende de la inteligencia de las comunicaciones se nos metió y no la oímos muy bien, pero si puede volver a repetir, se lo agradecemos. Claro que sí, doctora Floralba. Entonces, lo que queremos decir es que no toda manifestación que conste en una resolución o en un acto que emite unilateralmente la entidad es acto administrativo. Hay componentes en una resolución que son manifestaciones que puede hacer una persona particular frente a otra. Me explico, un ejemplo. El contratista Sí. le dice, en las especificaciones debo usar hierro 50 centímetros rosado, pero voy a usar hierro 50 centímetros blanco, que es más resistente. Y la entidad le dice, no. Ese no que le contesta a la entidad, ¿es acto administrativo? No, no es acto administrativo. Segundo, el contratista le dice, entidad, págueme 50 pesos que usted me debe de prestaciones adicionales. La entidad le dice, no le pago, usted no ejecutó nada adicional. ¿Eso es acto administrativo? No lo es. Entonces, lo primero que tiene que definir la jurisprudencia de manera unificada es qué es acto administrativo en ejercicio de prerrogativas, artículo 14 y 19 de la ley 80, porque no toda manifestación unilateral de una entidad es acto administrativo. Lo segundo, la problemática relativa al arbitraje y acto administrativo nos lleva a una pregunta muy esencial. Cuando la Constitución le dice o nos dice que el particular ejerce funciones jurisdiccionales en los términos que establece la ley, nos permite a mí decir la ley autorizó en la 1563 efectos económicos del acto administrativo. Pero hay quienes quieren entender
que está proscrita la competencia de los árbitros para conocer de la legalidad del acto administrativo de manera generalizada y que la ley tiene que ir autorizando cuándo sí puede juzgar un litigio donde haya actos administrativos por ahí. Entonces yo tengo un planteamiento que es este. ¿Cómo les parece que tenemos una ley viejita cuya vigencia se ha ido prorrogando, que es la ley 418 del 97? Esta ley está siendo prorrogada y en este momento va hasta el 2026, La del orden gracias público. a la ley 2272 del 2022. Esta ley 418 del 97, entre otros temas, regula en el artículo 90 una causal de caducidad de los contratos estatales. Y es cuando el contratista le da recursos a los grupos al margen de la ley, le da dinero a los grupos al margen de la ley. Si la entidad pública llega a ser informada, se da cuenta, se configura una causal que le permite declarar la caducidad del contrato. ¿Cómo les parece que en el artículo 91 de esta misma ley se dijo en el inciso 4, en ningún caso la aplicación de esta cláusula, estamos hablando de la caducidad, podrá ser sometida a conciliación o a decisión? Esta que cuando el legislador quiere sacar de conocimiento de los árbitros algún asunto, lo dice en la ley. Lo Sí. dice en la ley. Entonces, si la ley de arbitraje habilitó a los árbitros para juzgar los efectos económicos del acto administrativo, si la sentencia del Consejo de Estado de marzo de 2024 no invocó ninguna excepción de inconstitucionalidad, para ustedes que son expertos en esta figura, no la invocó. Simplemente dijo que en ese caso concreto era muy difícil mirar qué era efecto económico y qué era legalidad del acto, que eso era muy difícil y que eso no. Pero realmente, si yo me voy a lo que me dice el artículo 116 de la Constitución, y si la ley de arbitraje faculta a los árbitros para juzgar efecto económico del acto administrativo, así tiene que ser. Y si hemos visto, como en esta ley que le leí, esta norma que le leí, que cuando el legislador quiere sacar de alguna materia del juzgamiento de los árbitros, lo hace de manera expresa, uno puede concluir que de acuerdo con lo que establece el 116 de la Constitución, es posible llevar controversias ante los árbitros que comprendan análisis económicos de actos administrativos. ¿Qué hace un tribunal de arbitraje? Cuando se ve que en el camino de ese contrato, fuente de las diferencias que se llevan ante los árbitros, puede haber actos administrativos. Lo primero que va a pasar es que al contestar la demanda, la entidad dice, hay un acto administrativo, usted no es competente. Y lo que va a pasar después es que en la primera audiencia de trámite, el tribunal de arbitraje se tiene que pronunciar sobre su propia competencia. Esto implica un ejercicio muy cuidadoso porque hay que estudiar pretensiones versus la realidad del contrato. Son un análisis inicial, sin perjuicio de que el análisis más profundo se haga cuando se agote la etapa probatoria. En esa primera audiencia de trámite, el tribunal, si ve que de bulto está pidiendo, vea, declara la nulidad del acto que me caducó el contrato, pues definitivamente no asume competencia y se acabó todo. Pero si no se trata de eso, es que mira, ahí hablan de 50 pesos que me reconocieron porque hubo un acuerdo que él me reconocía mayores cantidades, pero no me los quiere pagar, pero sí me los quiere pagar, pero sumó mal. Pero es que mire, el acto de liquidación, si usted suma uno más uno más uno, le da 3, pero yo le llevo 2. Usted dice, pero aquí no estoy tocando la legalidad de ningún acto. Usted asume competencia. Pero en el camino probatorio usted puede cambiar de opinión, árbitro. De lo inicial, eso tiene mucho que ver entonces con las pretensiones, con el contenido jurídico y con el análisis fáctico inicial que tendrán que hacer los árbitros para la primera audiencia de trámite. A propósito de las preguntas, hubo una muy importante sobre legitimación, joven. Cuando se trata de un arbitraje, se lleva, que tiene que ver con un contrato privado, donde los sujetos son particulares. Si hay una unión temporal que celebra un contrato y quiere ir al arbitraje como convocante, tiene que ir el abogado con un mandato conferido por cada uno de los miembros de la unión temporal o del consorcio. Porque esa figura plural no tiene legitimación en la causa por activa o por pasiva, sino ante el juez de lo contencioso o ante el árbitro que juzga entidades públicas o contratos, diferencias que surgen de contratos estatales. Entonces miren que la tarea del árbitro es muy difícil desde el comienzo, porque apenas le llega una demanda y hay una fiduciaria como el caso que les conté, los árbitros primero tienen que decir, oiga, llamo al ministerio.
porque qué tal que yo no lo llame diciendo que esto es privado, llamo a la agencia de defensa, porque qué tal yo no la llame pensando que esto es privado, y todos los vicios improcedendo configuran causales de anulación del auto, los vicios más graves. Y otro de los vicios que podría configurar una nulidad del laudo es que usted admita como parte a una unión temporal cuando este litigio no era de esos que comportaba el juzgamiento de una entidad pública o de una diferencia que surge de un contrato estatal. Entonces, por eso, definir esto desde el comienzo es tan complejo como también lo es, y de la mayor importancia, la demanda en tiempo. Porque si usted entiende que hay una entidad pública demandada o que el litigio proviene de un contrato estatal, son solamente 2 años. Ahora bien, a propósito de la calidad de los árbitros, al doctor que nos hizo la pregunta, nosotros vimos en el camino cómo se endurecieron los requisitos, por ejemplo, para pertenecer a la lista A. Ahora cambió el reglamento de la Cámara de Comercio, Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bogotá. Las cuantías cambiaron y hoy los árbitros de la lista A están conociendo unas cuantías muy, 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 muy altas, de manera que los litigios más frecuentes van a quedar en los árbitros de la lista B. Para ser árbitro de la lista A, se están pidiendo los mismos requisitos que para ser magistrado en alta corte. 15 años, ¿no, doctora Floralba? 15 años. El ejercicio en la profesión de abogado, como docente, etc. Y para ser árbitro de la lista B, se están exigiendo requisitos relativos a los, similares a los de los magistrados de tribunales superiores, tribunales contencioso administrativos, magistrados auxiliares, etc. A propósito de las materias, tenemos que probar la vinculación con el tema, porque en los centros de conciliación, arbitraje amigable y composición, hacen listas por temas. Entonces, hay, por ejemplo, lista de infraestructura. Usted tiene que probar qué relación tiene con la infraestructura. Usted ha sido asesor, usted ha sido profesor, usted pertenece al programa de maestría de infraestructura y proyectos públicos, para que se vea la afinidad del árbitro con el tema que podrá ser sometido a su conocimiento como árbitro. Y de esta manera usted va a encontrar listas de personas expertas en energía, listas de personas expertas en servicios públicos en general, listas en infraestructura, en administrativo, entre otros. La idea, o lo que imagino ha querido los centros de conciliación, arbitraje amigable y composición, es especializar un poco más a los árbitros. Y ahora también estamos viendo, creemos va a haber lista de árbitros que adelanten procesos ejecutivos, porque una de las novedades del año 2025 tiene que ver con la entrada en vigencia y la aprobación y entrada en vigencia de la ley que permite tramitar ante árbitros un proceso ejecutivo. Tenía también em, no sé qué más me preguntó doctora Floralba. Me gustaría que hablara, doctora Ida Patricia, del deber de revelación, porque es una cosa que Buenísimo. me parece interesantísimo con el tema de los árbitros y una reflexión, oír una reflexión sobre esta idea como este doble rasero, bueno, no doble rasero, sino este rasero diferencial o este enfoque diferente y como si fuera negativo hacia la justicia arbitral a diferencia de la justicia ordinaria, ¿no? Algunas personas lo muestran como lo bueno es llevarnos por la administración de justicia y no es tan bien lo de la justicia arbitral. Esas eran esas dos Podría, cosas. yo por mi experiencia en la rama judicial de casi 15 años y como árbitro de casi 15 años, podría decir que es más exigente el cumplimiento de esos requisitos en el arbitraje en vigencia de la Ley 1563. El artículo 15 de la Ley 1563 obliga a los árbitros a revelar cualquier situación, no que constituya causal de impedimento o recusación, no, cualquier situación que pueda generar en alguna de las partes inquietudes sobre su imparcialidad. Inquietudes. De manera que hay que diferenciar muy bien qué debemos revelar cuando hay que atender la obligación que está en el artículo 15 y cuándo se configura una causal de impedimento o recusación, porque son distintas. Sí. El deber de revelación es mucho más amplio y más exigente. Usted tiene que revelar no solamente aquello que pueda constituir una causal, sino que pueda generar inquietud en las partes respecto de su independencia. Eso no solamente lo tiene que hacer el árbitro cuando lo nombra al momento de aceptar,
sino que cuando esté siendo árbitro y se esté desarrollando el proceso de arbitraje y surja de manera sobreviniente algún hecho que pueda generar inquietud en alguna de las partes, tiene que revelarlo. Y si no lo hace, se puede configurar la causal de recusación. Lo vivimos en un tribunal. Hubo una parte que a mí me generó inquietud eso que pasó, usted no lo reveló, yo no quiero que usted siga. Y es tan delicado el tema que usted no, como árbitro o como secretario, usted no espera que lo recusen, usted dice, me retiro. Porque generalmente hay mucha delicadeza en el arbitraje, se respeta el deseo de las partes, porque ustedes saben que el arbitraje existe porque las partes lo pactan y lo deciden. Entonces, cuando una de las partes se manifiesta inconforme con la presencia de un árbitro, la regla general, lo que ocurre en la mayoría de las veces es que el árbitro se retira. Dice, yo prefiero, yo no quiero generar incomodidad en las partes, me retiro. Pero hay algo más. Hay providencias desde el año 2017 y siguientes en las cuales el Consejo de Estado dijo que la causal consistente a la indebida conformación del tribunal de arbitraje se puede configurar cuando el árbitro incumplió el deber de revelación. Esta causal tiene opositores en el mismo Consejo de Estado, porque hay quienes dicen, bueno, yo acepto que se configure esa causal, pero si no reveló cuando lo designaron árbitro. Si se trata de una revelación que pudo darse en desarrollo del proceso de arbitraje, no se da la causal, porque se llama indebida constitución del tribunal de arbitraje, lo cual es previo a que se constituya o concomitante a la configuración del tribunal. Pero hay otros que dicen, oigas, eso no es una causal de anulación del laudo, eso es una interpretación muy exagerada del Consejo de Estado. Pero esto me permite a mí decir, doctor, que en el arbitraje, el manejo de los impedimentos, de las recusaciones, del conflicto de intereses y de las revelaciones. Hay una pregunta que hizo la doctora Andrea muy importante y es, ¿son obligatorios, son vinculantes para los árbitros los precedentes constitucionales, los precedentes jurisprudenciales? Y la respuesta es sí. Lo que se quiere es que el auto arbitral que hace tránsito a cosa juzgada y que solamente se puede controvertir ante los jueces naturales mediante un recurso extraordinario de anulación o de revelación o de revisión, aguante todos los ejercicios frente a una acción de tutela. Y si sabemos que es procedente, puede ser próspera una acción de tutela cuando se viola el precedente. Pues claro, los árbitros que actúan como unos verdaderos jueces o magistrados atienden con mucho rigor el precedente constitucional, el precedente jurisprudencial en todos los sentidos. Por eso es tan importante la sentencia de marzo de 2024 y por eso los árbitros están muy atentos en realidad a lo que va a pasar en la Corte Constitucional sobre esta materia. No sé si alguna otra pregunta se me quedó por fuera, jóvenes. ¿Cuál? Creo que ya. De no ir al director, que es administración particular. Aquí me recuerda Andrea, gracias Andrea. Doctora Ida Patricia, es sobre esa idea de que al Estado le va peor en el Consejo de Sí. Estado que perdón, le va peor en los arbitramentos, en los tribunales de arbitramiento que en el Consejo de Estado. ¿Qué opinión tiene a usted frente a eso? Imagínense que yo tuve la ocasión de trabajar para la Dirección de Políticas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, estudiando las sentencias del Consejo de Estado que habían resuelto recursos de anulación, y ahí pudimos revisar también con esa dirección los laudos y el análisis que el Consejo de Estado le hizo a sus laudos, desde el punto de vista cualitativo, desde el punto de vista cuantitativo. También miramos nombres propios. ¿Qué árbitros eran más propensos a condenar o a negar pretensiones cuando estaban interviniendo entidades públicas? Esto le permitió a la Agencia de Defensa Jurídica hacer líneas a propósito de qué árbitros debían integrar las prelistas que están en las entidades, porque cuando van a designar un árbitro, por una directiva presidencial que está vigente desde los años 2013, 2012, no me acuerdo el número, se arman unas prelistas en las entidades públicas de aquellos árbitros conocedores de las materias de esa entidad pública, que son prelistas que se negocian con el convocante o convocado particular para llevarlos finalmente como propuesta
para integrar un tribunal de arbitraje. Y esas listas las hizo justamente la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, revisando la tendencia de los árbitros en sus laudos, condenar o no condenar entidades públicas. Pero esto más que una tendencia personal, tiene que ver con una tendencia académica o profesional. Usted va a encontrar árbitros que toda la vida dijeron desde que fueron consejeros de Estado que los árbitros sí podían juzgar la legalidad de un acto administrativo. Usted encuentra árbitros hoy que fueron consejeros de Estado en los años 90 que así lo dijeron. Y usted ya sabe que él piensa que el árbitro puede juzgar la legalidad de un acto. Cuando usted, contratista, quiere demandar a una entidad pública ante un árbitro, usted dice, yo ya tengo un lineamiento de estos árbitros. Pero lo que hace la entidad pública es que entonces propone para el tribunal correspondiente a un académico, exconsejero, magistrado que piense lo contrario, y eso equilibra un poco las posturas en los tribunales. Es lo que estamos viendo en la práctica. Usted me va a decir, es que los laudos que condenan son muy cuantiosos y la respuesta no tiene que ver con el arbitraje, sino con los contratos que llevan cláusula compromisoria, que son los más altos y en los cuales en muchos casos intervienen contratistas internacionales, uniones temporales o consorcios que se alimentan con patrimonios de filiales o sucursales o empresas extranjeras que vinieron a Colombia a participar en proyectos públicos. Entonces, esos contratos cuantiosísimos tienen cláusula compromisoria y cuando se llevan esos litigios ante árbitros, las condenas son altas por los valores altos de esos contratos. Entonces, si usted compara condenas del Consejo de Estado en millones de pesos, pues usted va a encontrar diferencias, pero justamente es por eso, porque los arbitrajes internacionales y arbitrajes nacionales se dan generalmente a propósito de proyectos muy, muy importantes desde el punto de vista económico. Pero yo no encuentro en mi práctica incoherencia en árbitros. Por ejemplo, yo puedo estar con un consejero de Estado que dijo, yo creo que puede juzgar legalidad de acto administrativo, está sentado conmigo en un tribunal y lo está diciendo de manera coherente a lo que dijo cuando fue consejero de Estado. Entonces, yo diría que desde el punto de vista del conocimiento y la experiencia del árbitro, hay cierto equilibrio. Y yo también he visto que los laudos no salen totalmente condenando, totalmente negando. Hay un juicio riguroso a propósito de cada grupo de pretensiones y de cada tema jurídico involucrado en el estudio del litigio. Doctora Ida Patricia, una última pregunta para no abusar un poco de usted, pero me surge a propósito de lo que está diciendo. Al final, la cláusula compromisoria es una cláusula que se pacta dentro de un contrato, que tenemos dentro de un contrato para determinar la resolución de unos conflictos que se pudieran presentar en el desarrollo del contrato. Y poniendo un ejemplo, si estoy en una entidad estatal, llámese Agencia Nacional de Infraestructura, contra la empresa que está haciendo la obra, el proyecto, el puente, la carretera, cualquier cosa, al final quien está escogiendo el árbitro o la persona que va a ser de árbitro, esa persona la escoge el jurídico de la agencia, o sea, es decir, el representante legal de la entidad, que es al final quien suscribe el contrato. Pero cuando usted me habla de que fíjense que estas directivas, una cosa como del hermano mayor, presidencia de la República, que hace una directiva de unas prelistas que se lo determinan, hasta qué punto al final es decir, la parte contratante, ¿quién es? No es el Estado, sino es el Estado / ANI, y es el representante legal de la Agencia Nacional de Infraestructura, en el ejemplo que le he puesto. ¿Cierto? ¿Es así? ¿O eso también genera un poco de conflicto? O sea, ¿por qué entra Presidencia de la República en una actitud como de hermano mayor a venir a darle como a darle como directrices a los jurídicos o al representante legal de una entidad? ¿Entendí bien? Sí, muy bien. Lo que pasa es que tenemos la directiva que se profirió desde la época en que Adriana Guillén era directora de la agencia. Esto fue entre Ya. los años 2012, 2015, no mentira, 2017, 2018. En ese momento se dijo, mire, vamos a incluir en la lista de árbitros que puede proponer una entidad pública a quienes no tengan demandado al Estado. Si usted tiene Ok. demandado al Estado o alguna entidad pública, usted no puede entrar a esa lista. Pero tenemos la ley de infraestructura de 2013 que dijo, mire, en las cláusulas compromisorias, en los contratos de infraestructura, como los que celebra la ANI, por ejemplo, hay que definir el perfil de los árbitros en esa cláusula.
Vamos a buscar un experto en contratación estatal que lleve más de 20 años de experiencia. Vamos a buscar quien haya trabajado en proyectos de infraestructura a nivel nacional e internacional. Van fijando el perfil de lo que quieren habrá de ser su futuro árbitro. Pero, mire lo que pasa. Las entidades elaboran unas listas y se las mandan a la Agencia de Defensa, quien debe dar el visto bueno antes de mandarla a la Secretaría Jurídica de Presidencia. Esto con las directrices anteriores, pero el año pasado salió una directriz de este gobierno en donde se endurecieron los requisitos, donde incluso a nivel de género se incluyeron disposiciones y que pues ya creo que esa directriz también está siendo, ya fue demandada y se está estudiando su legalidad. Todo porque se está queriendo establecer límites o regulaciones sobre la forma como se escogen estos árbitros. Entonces, es lo que estamos viendo en la actualidad. Veo que hay un doctor Davinson Pedroso que tiene la mano alzada, doctora Floralba. Davinson Pedroso y tiene la palabra. Davinson, lo oímos. Puede activar el audio. Ya lo habilitamos. ¿Ya? Sí. Davinson. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes, la doctora Aida Patricia. Doctora, Buenas yo quiero hacerle tardes. una pregunta. Muchas veces encontramos que ese oferente no adjudicatario demanda la nulidad absoluta del contrato estatal fundado en la nulidad del acto administrativo de adjudicación. ¿Qué sucede en esos casos? Porque es un híbrido donde la competencia de ese acto precontractual es en principio de competencia de la jurisdicción de lo contencioso y la nulidad absoluta por existir una cláusula compromisoria de un tercero que tiene un interés legítimo va al árbitro. ¿Cómo se resuelve, digamos, ahí, si se me permite, ese conflicto de competencia? Sí, esa pregunta es muy interesante. Mire, yo creería que ese litigio no puede ir ante árbitros porque el convocante sería el adjudicatario frustrado, o sea, el que hizo la mejor propuesta pero no lo eligieron. Y él no tiene compromiso con la entidad pública. Esa cláusula compromisoria que está en el contrato que celebró la entidad con el adjudicatario no vincula al sujeto que perdió la licitación. Si él quisiera llevar su litigio a un tribunal de arbitraje, primero tendría la dificultad de no puede el árbitro juzgar la legalidad de un acto y pronunciarse sobre si debió adjudicarle el contrato A o a B, sí implica analizar la legalidad del acto. Y lo segundo es que entre ese demandante y la entidad no habría compromiso, pacto arbitral para llevarlo. Si la entidad quisiera, que no lo creo, sería complejo el tema de pronunciarse sobre la legalidad, porque el artículo primero de la ley 1563 dice que podrá pronunciarse sobre los efectos económicos. Yo sé que en Providencias, con ponencia de Fajardo, año 2009, se dijo, puede tocar cualquier otro acto, pero no ha habido alguna providencia del Consejo de Estado que diga que puede tocar un acto precontractual, porque en el imaginario se ha creído que el arbitraje solo procede para litigios contractuales. Somos pocos los que académicamente sostenemos que puede haber arbitraje sobre asuntos que no sean necesariamente contractuales. Pero ahí tendríamos ese obstáculo que tiene que ver con la legalidad del acto de adjudicación. Muchas Doctora, gracias. muchas gracias, Davinson. Doctora Aida Patricia, muchísimas gracias por esta sesión, por participar en la cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta. A todos y a todas las que nos acompañaron de manera virtual y de manera presencial, también nuestro agradecimiento y los invito para la próxima sesión, la sesión número 18 de la cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta, donde continuaremos hablando, pero ahora vamos a hablar de las funciones jurisdiccionales y administrativas de las entidades públicas. Muchas gracias para todos y para todos. Nos vemos el próximo 11 de noviembre del 2025. Muchísimas gracias, doctora Floralba, y a todos ustedes. Muchísimas gracias. A usted. Muchas gracias, doctora Aida Patricia. Así es. Hasta